Capítulo 5. Las múltiples facetas del pecado original. Nos hemos acostumbrado a considerar el problema del mal simplemente como una cuestión ética. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, medir los problemas relativos al conocimiento con escalas morales, ya que en aquel solo se consideran las categorías de verdadero o falso. De la misma manera, tampoco es usual aplicar valoraciones morales a los temas de arte, pues en este caso no se trata de lo bueno y lo malo, sino de lo bello y lo feo. Algo parecido ocurre en otros campos de la vida, como en pedagogía, economía, técnica, por citar algunos ejemplos elegidos al azar, donde únicamente suelen tenerse en cuenta los principios y las leyes inherentes a dichos ámbitos, y normalmente no los puntos de vista morales. Indudablemente, esta tajante separación de los terrenos está justificada en principio, y es incluso necesaria si se quiere evitar una confusión de conceptos. Sin embargo, será difícil llegar a un total conocimiento del mal tratándolo como una mera circunstancia moral e íntima del alma, aislada de los restantes ámbitos de la existencia, ya que, conforme a su naturaleza intrínseca, se haya relacionado con el hombre integral, no limitado a la esfera de la vida específicamente moral. En cierto modo, incluso forma parte de su táctica de camuflaje el dar la impresión de que se trata de cuestiones que solo juegan un papel en un ámbito restringido. Supondría un progreso importante para el conocimiento llegar a comprender que en realidad están actuando fuerzas cósmicas que tienen como meta la conquista del ser humano en su totalidad y que alcanzarán su propósito tanto más rápidamente cuanto menos se transparente su objetivo. Nada ha contribuido tanto a velar la naturaleza del mal como la opinión de que el mal no solamente existe en un rincón del alma humana. El mal no es exclusivamente cuestión privada del alma de cada cual, sino constituye un hecho espiritual de gran trascendencia. Lo espiritual en cuanto algo que no queda reducido al cerebro humano, es siempre una espiritualidad universal y como tal penetra en todas las esferas del ser. En este sentido, es preciso considerar el pecado original como un acontecimiento cuyas consecuencias han penetrado todas las capas de la existencia humana, e incluso, como dice la Biblia, se han apoderado de la tierra. Error propio de una época alejada del espíritu fue el degradar el pecado original haciendo de él una cuestión anímica moral de tentaciones subjetivas, que salen al paso de cada individuo. Esta mezquina minimización, con miras tan estrechas de un acontecimiento de dimensiones cósmicas, lleva en sí misma el sello del pecado original, demostrando a su vez la validez de éste para la vida cognoscitiva. Solo a un pensar contagiado del pecado original, que ya no era capaz de leer las grandiosas imágenes del Génesis, se le podría ocurrir tomar estas en sentido literal, rebajándolas así al nivel de un simple sentimentalismo religioso, egoísta y personal. Primero tenemos que volver a recuperar la modestia y la inocencia para reconocer en aquellas imágenes ingenuas de la Biblia acerca del paraíso toda la grandeza que está latente en ellas. Una fuerza universal no humana, la serpiente, intervino en el curso de la evolución humana, alterando con ello no solo esta, sino la existencia en su totalidad. La tierra fue maldita y desde entonces es diferente. Nacimiento y muerte quedan sujetos a leyes nuevas y las condiciones de vida en su conjunto son establecidas sobre otras bases. El pecado original no es una tentación personal de carácter moral de un solo individuo, sino la intervención de unos poderes superiores de repercusión cósmica. Lucifer, el ángel caído, pero poderoso, interviene en la estructura de lo humano en su totalidad, alterando a su vez también el mundo. De modo que el pecado original es, en realidad, un asunto de los dioses en el que el hombre se vio involucrado, como lo describe la mitología germánica. Dicho claramente, no estaba al alcance del hombre el poder resistir a la tentación, por lo que aquello no fue un fracaso meramente moral. El pecado original no fue una caída provocada por un pecado humano, sino una caída en el pecado. Solo en virtud de la intervención del espíritu cósmico de Lucifer en la naturaleza humana, cada individuo se hizo susceptible de cometer faltas personales. El pecado arquetípico radica en Lucifer, el pecado individual en el hombre.
De no haber sido por Lucifer, no existiría la culpa personal. Por su causa surge en el mundo la posibilidad de desviarse del bien divino, y así se estableció la libertad. Por ser el pecado original un hecho sobrehumano, solamente podía ser reparado mediante el acontecimiento sobrehumano correspondiente. De sus fallos individuales y personales responde cada hombre por sí mismo y deberá esforzarse con ese comportamiento ético en superarlos. La predisposición y la posibilidad misma de caer es algo que sobrepasa la medida humana. Esto es el pecado que Cristo tomó sobre sí y canceló. A través de la predisposición hacia el pecado entraron en el mundo los pecados individuales. Con la acción de Cristo fue compensada la falta original y así se creó la posibilidad de cancelar los errores individuales. El pecado original y el Gólgota se hallan frente a frente. Ambos son acontecimientos sobrehumanos en los que el hombre participa. Ambos son intervenciones del mundo espiritual, de importancia cósmica, que irradian a la totalidad de la existencia. La calificación del pecado original como un trascendental acto primordial de Lucifer es suficiente para comprender que no puede quedar reducido al exclusivo ámbito moral. Cierto que la esfera moral ocupa una posición especial por ser el lugar en el que la conciencia percibe claramente el hecho de que el bien está permanentemente amenazado por un tenebroso mundo de sombras, el cual no se contenta en modo alguno con obrar únicamente en el terreno moral, aunque éste sea el campo de batalla decisivo donde pretende atacar. Lo antidivino es un principio espiritual capaz de penetrar todos los niveles del ser humano, igual que un fluido permea todas las fibras y resquicios de una sustancia. La opinión unilateral de que solamente se trata de un peligro moral en un sentido restringido es precisamente lo que impide la repercusión en todo el cosmos del proceder de las fuerzas opositoras. El espíritu puede adoptar toda clase de formas y contenidos y no está, como la materia, reducido a una suma o unas pocas manifestaciones. Ya en la naturaleza humana, donde el espíritu puede manifestarse en pensamientos, sentimientos e impulsos morales, inspiraciones artísticas, en la conciencia y en la capacidad de recordar, se muestra claramente cómo lo espiritual tiene múltiples formas de manifestarse. Así, aquel poder tentador que se introduce solapadamente en el alma no solo puede afectar nuestro comportamiento y convertirlo en inmoral, sino también acompañar como una oscura sombra a todas las demás funciones anímicas y espirituales. Por esta razón está justificado hablar de un pecado original múltiple que, como consecuencia del primero, actúa en todos los niveles y esferas del mundo humano. El campo estrictamente moral, que concierne especialmente al querer y al obrar del hombre, y que solemos considerar como el único terreno en que actúa el poder tentador, es solo un caso especial entre muchos otros. Paralelamente y como consecuencia, existen las correspondientes manifestaciones en el pensar, sentir y percibir del hombre. Pues resulta insólito contemplar la capacidad cognoscitiva bajo este punto de vista, si bien es fácil entender que aquí también pueda hablarse de una influencia de fuerzas antidivinas. Más adelante trataremos este tema con mayor detalle. Basta indicar por el momento cómo, en muchos casos, el error se puede convertir en culpa si pensamos en las eventuales consecuencias que pueden derivarse del error de un cirujano, un constructor de puentes o un guardiaagujas. Tales fallos de la capacidad cognoscitiva pueden evidentemente abrir camino a la actividad de fuerzas destructoras. De forma misteriosa, el mal entra en juego en el supuesto de que el paciente muera, se hunda el puente o los trenes choquen. Todos los miembros y funciones de la naturaleza humana en su totalidad están sujetos a la culpa original producida por Lucifer. Esto significa la caída de la voluntad a través de la decadencia moral en el sentido más restringido de la palabra pecado, del pensar en el error y la mentira, del sentir como falta de amor y cinismo, de la percepción en cuanto a la insensibilidad y sentido materialista de la vida, de los procesos vitales en cuanto a la enfermedad, del cuerpo físico en cuanto a la muerte y, en última consecuencia, de la personalidad humana, de la posesión.
No existe ningún aspecto del humano que escape a la maldición de la tentación luciférica. Como un veneno, atraviesa todos los niveles y realiza un cambio indudable en el conjunto global del ser humano. Por ello es absolutamente insuficiente y significaría dejar de lado lo que constituye la esencia del mal, que fuéramos a buscar la influencia de éste únicamente en el terreno de lo anímico-moral, que representa solo un punto de ataque entre otros muchos. Es cierto que no cabe tomarse a la ligera el hecho de que el hombre pueda pecar, en un sentido anímico-moral, pero su predisposición al mal, en los otros aspectos de la existencia, es tal vez aún más grave, precisamente porque en ellos, por lo general, pasa desapercibido. Muchas tragedias de nuestra época no puede decirse que se basen en un fracaso moral, sino más bien en la vulnerabilidad de la naturaleza humana en esos otros terrenos, a través de los cuales el ámbito moral, propiamente dicho, llegó también a corromperse indirectamente. Si subrayamos el hecho de que el mal actúa de forma que lo penetra todo, no lo hacemos ciertamente por una especie de exaltación fanática, sino por una justa comprensión de la estructura del ser humano. El concepto de lo moral tiene que ser ampliado de modo que sea reconocida su importancia también en aquellas áreas a las que hasta ahora no se ha creído necesario aplicarlo. Una de las tareas más importantes que han recaído sobre nuestra era, en relación con una mejor comprensión del mal, es justamente la de reconocer el pecado original en el conocimiento humano y mediante una auténtica espiritualización de la capacidad intelectual hacer posible su superación. Para ello, en primer lugar, es necesaria una comprensión sin prejuicios de la influencia global de los poderes antidivinos en todos y cada uno de los ámbitos del ser humano. De una manera preintelectual, las mitologías antiguas poseían el conocimiento de tales relaciones, conocimiento que se perdió, aunque solo temperamentalmente, y que hoy día puede ser reconquistado, esta vez de forma consciente. El mito germano, por ejemplo, nos habla de los 3 vástagos de Loki, la serpiente Midgard, el lobo Fenris y Hel. No es difícil darse cuenta de la importancia que encierran estas imágenes en relación con lo expuesto anteriormente. La influencia de Loki en el pecado original se manifiesta en el plano del alma humana, como egoísmo, la serpiente Midgard, en una región más profunda como error, el lobo Fenris, y dentro del cuerpo físico como enfermedad y muerte, Hel, Hol, infierno.